Hoy es un día especial. Es un día en donde Dios tiene un regalo para nuestras vidas, donde recibiremos la palabra que necesitamos. Hoy es un día donde venimos a encontrarnos con Dios, en donde la iglesia no solo son 4 paredes. Somos todos los que nos reunimos a adorar a nuestro Creador. A aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Recibe lo que Él tiene para ti. Bienvenidos a casa, bienvenidos a Iglesia Libertad. Pues vamos a la palabra. Yo le puse a esta enseñanza el día de hoy: vence el desánimo. Dígale a alguien que tiene cerca: vence el desánimo. Y quiero hacer una oración. Padre, gracias por tu presencia que sana, que transforma, que libera, presencia que llena todo el vacío del ser humano. Señor, gracias por tu palabra que tiene el poder de hacernos caminar sobre las aguas, que tiene el poder de hacernos caminar sobre las peores condiciones, dándote gloria y exaltación. Señor, que en esta mañana tu presencia llene este lugar y llene nuestras vidas y no nos permita salir de este lugar como hemos llegado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vence el desánimo. Números capítulo 21, versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Diga conmigo: se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos están desanimados porque están recorriendo el mismo territorio por el que ya habían pasado. Están desanimados porque aunque están comiendo, la comida que están comiendo no es la que ellos quisieran comer. Y su desánimo es que pues no tienen pan ni agua como ellos estaban acostumbrados, porque dicen que están fastidiados de este pan tan liviano. Es como cuando usted o a mí nos meten a una dieta, ¿no? El día de ayer yo empecé una dieta y me cambiaron mi pozole, mis corundas, me cambiaron mis tacos por una ensalada. Y yo también me desanimé como el pueblo de Israel. Dije: ¿cómo me dan un pan tan liviano? Esto no me llena. Pero bueno, por eso les estoy hablando del desánimo. El punto es que la palabra original que se utiliza para la palabra desánimo viene de la palabra en hebreo kapsar, que literalmente significa impacientado, oprimido, angustiado, en desaliento, en postración, en abatimiento, decaimiento y desilusión. Esto es el desánimo. Pero ahora hay una segunda definición de kapsar, palabra hebrea que define el desánimo, y es cosecha. Y eso me impresionó mucho, porque en otras palabras, el estado del desánimo no es algo a lo cual llegamos sin saber por qué. El estado del desánimo no es algo que de repente despertamos y no sé por qué estoy desanimado. El estado del desánimo tiene que ver con un cúmulo de decisiones que hemos tomado que nos han orillado hasta esa condición y situación. El desánimo tiene que ver con que me he equivocado en cosas.
que he hecho cosas de manera negativa contra Dios, contra mí mismo. Y entonces ahora estoy en esta situación de cosechar algo que yo mismo he sembrado. Ahora, qué impresionante, porque Jueces 16, versículo 15 dice, ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mortal angustia habla de este desánimo. Mi alma fue reducida a una mortal angustia, a un estado de desánimo, a un estado donde aún deseo morirme, a un estado donde empiezan a surgir preguntas en mi mente y en mi corazón que expresan el desánimo de mi alma. Pero una vez más vemos esta palabra capsar, cobrar sentido, porque Sansón estaba en un lugar donde él no tenía que estar. Sansón era el juez de Israel y Sansón debía estar en la asignación que Dios le había dado. Él debía estar como un juez gobernando al pueblo, atendiendo los problemas del pueblo, pero a cambio decidió estar en las piernas de una Dalila que empezó acariciándole su cabeza, pero terminó cortándole sus trenzas. Y tristemente después de eso la Biblia dice que acaba sin ojos, siendo la burla de los enemigos del pueblo de Dios. Acabó en un gran desánimo, en una mortal angustia, reducido. El desánimo te reduce. El desánimo te lleva a una condición y estado donde no eres quien Dios te ha creado para ser, donde no estás viviendo en la identidad que Dios te ha dado como su hijo, como su pueblo, como su heredero, como su escogido, sino ahora estás viviendo en una reducción de lo que tú eres, pero también en una mortal angustia, capsar. Ahora también recuerdo la vida de Elías. Me encanta su historia y de cómo Dios lo lleva a confrontar al pueblo de Israel y se para delante de todos en el monte Carmelo y les dice: si Jehová es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Y entonces la gente, ante tal dilema, no sabe qué hacer, y Elías dice: pues traigan a los profetas de Baal. Y empieza un reto, y el reto es: quien traiga fuego es Dios. Más de 500 profetas de Baal empiezan, y por horas dice la Biblia que empezaron a gritar, a hacer ritos, a sajar su carne, a literalmente cortarse y a hacer sacrificios que ellos creían que provocarían la manifestación de su Dios. Sin embargo, pasaron las horas y no sucedió absolutamente nada. Y Elías, en burla, de acuerdo a la Reina Valera, les dice: quizás su Dios está muy ocupado, grítenle más fuerte. Pero en el original, en el hebreo, literalmente Elías les dijo: quizás su Dios está en el baño. O sea, Elías se estaba burlando de ellos. Ese Elías era bravo. Dice: ¿dónde está su Dios? Ahora es 1 contra 500. ¿Dónde está su Dios? Está tan ocupado que no puede responderles. Pero dice la Biblia que ahora Elías entra en acción y él manda mojar ese altar repetidas ocasiones, al punto que las zanjas quedan totalmente llenas de agua, inundadas. La res, la vaca que debía arder en fuego, ahora está también totalmente mojada. Pero en medio de este reto, o sea, Elías está tratando de hacerle ver al pueblo: mira, estos aún sin agua no pudieron hacer que el altar se encendiera. Para el Dios que yo tengo, no importa si este altar está inundado de agua.
Y entonces clama a Dios, y dice la Biblia que Dios manda fuego del cielo y ese altar se enciende. Dice la Biblia que se lamió toda el agua de la zanja. Se enciende el altar y ahora Elías se para delante del pueblo y les dice: si Jehová es Dios, síganlo. Y en ese momento les da la instrucción: prendan a los profetas de Baal y mátenlos. Y todo el pueblo de Israel empieza ahora a perseguir a los profetas y a matarlos. Pero entonces Jezabel, quien era la esposa de Acab, ahora Jezabel es una situación bien difícil, porque en la Biblia Jezabel empezó siendo una mujer, pero representa un principado. Cuidado, mujeres, del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, de acuerdo a quién fue Jezabel, era una mujer seductora. Era una mujer autoritaria. Era una mujer que el esposo no sabía qué hacer, pero salía la mujer y decía: ¿te metiste con mi pollito? Jezabel era una mujer que no respetaba y no reconocía la autoridad de su marido. Siempre se brincaba la autoridad de su marido. Por eso Dios la pone como un principado. Cuidado, mujeres, con parecerse a Jezabel. La risa, ¿verdad? Pero por dentro el espíritu de Jezabel ahoga el mover profético de Dios en las diferentes generaciones. Pero qué fuerte que ahora Jezabel se levanta, Acab no hace nada, y Jezabel se levanta y le manda a decir a Elías: si mañana a estas horas tú sigues con vida, dice, vive mi alma, que yo me voy a encargar de cortarte la cabeza. Elías se espanta, entra en un conflicto, en un desánimo total, que dice la Biblia que empieza a huir. Por fin se encuentra con el Señor en el camino y Dios le dice: solamente tienes que comer y dormir. A veces la guerra espiritual también se hace así, comiendo bien y durmiendo bien. Si no has dormido bien, a veces por eso andas viendo moros con tranchetes por todos lados. Hombre, el diablo anda suelto. No, nomás ocupas dormir bien. Si no has comido bien, a veces también andas viendo al diablo en todos lados, ¿verdad? Y a veces solo tienes que comer bien. Dios ahí nos da una tremenda lección: come y duérmete, y mañana levántate y sigue tu camino. Pero entonces vemos cómo Elías también es en gran manera desanimado, pero vemos que él permitió que las palabras de esta mujer entraran a lo profundo de su corazón y de su mente. Porque mira, si tú ves lo que Dios hizo con Elías, ¿cómo puede ser que ahora te intimida lo que te dice una persona? Si Dios está contigo y Dios respondió con fuego, ¿por qué te vas a intimidar de lo que quiere hacerte un enemigo? Pero capsar es que permites pensamientos, permites que la voz del enemigo se vuelva tu realidad y lo que define tu vida. Capsar es que acabas cosechando aquello que empezaste tolerando y permitiendo, y terminas en la condición de ser reducido a una mortal angustia. Ahora, punto número 1, habiendo puesto esta base, el punto número 1 dice: cuando te aferras a algo que no es la voluntad de Dios. ¿Qué hace que el desánimo permanezca en nuestras vidas? Aferrarnos a algo que no es la voluntad de Dios. Jonás capítulo 1 versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Como paréntesis, tener la presencia de Dios en nuestras vidas tiene un costo, pero huir de ella también lo tiene. Tú decides qué precio vas a pagar. Jonás pagó su boleto para huir
de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué está haciendo Jonás yendo a Tarsis? Si la indicación de Dios fue que fuera a Nínive. ¿Qué haces yendo a Tarsis, Jonás, si Dios te dijo que fueras a Nínive? Pues es una resistencia a la voluntad de Dios. Dios me quiere en Nínive, pero yo quiero ir a Tarsis. Yo no quiero ir a Nínive. Ahora, si usted continúa leyendo, se va a dar cuenta que empieza una gran tormenta en el camino a Tarsis. Mire, a veces enfrentamos tormentas que no eran la voluntad de Dios. Tormentas que son por ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué haces yendo a Tarsis si Dios te quiere en Nínive? ¿Qué haces aferrándote a esa relación que Dios ya de muchas formas te dijo no? ¿Qué haces aferrándote a ese negocio que de muchas formas Dios ya te dijo? Y a veces ya Dios nos dijo, pedimos consejo. Yo recuerdo a varios que alguna vez me han pedido consejo y me dicen, pastor, ¿cómo ves? ¿Hago esto o no? Y le digo, yo creo que no es correcto. Y al otro fin de semana, ¿y qué hiciste? Siempre sí lo hice. Yo les digo, está bien. Pero después, ya me quiero salir, ya no aguanto. Ore por mí. Le quiero pedir otro consejo. Háblanos, Señor, háblanos en esta mañana. ¿Qué haces en Tarsis cuando el Señor te llamó a ir a Nínive? Y ahí estamos en medio de la tormenta. Y ahí en una tormenta innecesaria por tercos, por necios, por rebeldes. Se los digo bonito para que no les duela. Rebeldes, rebelditos. Ahí estamos en la tormenta. Pero ahora lo peor es que la gente dentro del barco dice, ¿y quién es el problema de la tormenta? Tenemos muchos años haciendo este viaje y nunca habíamos tenido una tormenta tan fatal. ¿Qué está queriéndonos decir Dios? Y dice la Biblia que echaron suertes. Ellos no eran creyentes, creían en la suerte. Echan suertes. Pero mira, cuando Dios te quiere hablar, Dios usa hasta el burro y puede usar también la suerte. Así que pum, echan suertes. ¿Y quién sale culpable? Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y entonces dicen, Jonás, mira, queremos sobrevivir. O eres tú o somos todos. Carguen a Jonás. Mire, hay tormentas que van a seguir en tu vida hasta que no eches a Jonás de tu barca. ¿Quién será Jonás, Señor? ¿Será mi esposo? Ahora, mire, algunos entramos en conflicto porque el Jonás puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, sí, claro. Pero mira, tú tienes que saber algo. Es mejor poner a Jonás en las manos de Dios que seguirlo cargando. Porque si tú lo sigues cargando, no solo él va a ser destruido, sino que todos los que estemos con él seremos destruidos. Esta gente no lo quería echar y le dice, perdónanos, perdónanos, Jonás. Pero vamos a ponerte en las manos de Dios. Lo echan al mar y dice la Biblia que un gran pez lo toma. Pero ahí Jonás se humilla a Dios otra vez. A veces tener a Jonás en la barca, solo está viendo toda la destrucción, pero no se humilla. A veces hay que echarlo al mar. Y ahí en el mar, con el gran pez, él se va a humillar. Lea la historia de Jonás. Y qué oración tan profunda hace él, rogándole a Dios poder volver a ver su misericordia, su favor y su gracia.
Ahora Jonás está en el pez, ahora es arrojado y la Biblia dice que ahora está dispuesto a obedecer. Hay gente que usted y yo nunca vamos a poder cambiar. Le podemos dar 1000 consejos, 1000 liberaciones, le podemos dar agua bendita, que se se trague 1 litro de aceite ungido, pero sigue igual. A veces solamente el trato de Dios puede hacer volver el corazón de un Jonás. Y entonces Jonás se aferra, pero Dios tiene que tratar con él. Y esto nos lleva al segundo punto, que es rectifica. Jonás capítulo 3 versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y qué fuerte que Jonás tuvo que rectificar. ¿Sabe? A veces la única razón por la cual no rectificamos al camino de Dios es por arrogancia, es por orgullo, porque nos da pena volver. Nos da pena humillarnos. Nos da pena reconocer que nos hemos equivocado. A veces sentimos que ya avanzamos. Es que ya voy a llegar a Tarsis. ¿Cómo me dices que me regrese a Nínive? Y entonces Dios por segunda vez le dice y le da una instrucción: ve a Nínive. Pero esta vez Jonás, después del trato de Dios, ya no se resiste. Obedece y rectifica. A mí me ha pasado constantemente. Yo tengo un sentido de orientación un poquito malo. A veces yo voy hacia un lugar y la pastora Aniel, que tiene menos en Morelia, me dice: no es por ahí. Y le digo: ¿quién tiene toda su vida viviendo aquí? Digo: ¿quién es el mejor marido que te pudo haber tocado? Y le subo al clima y a la música. ¿Quién es tu papito rey chulo? Mi vida, mi cielo. Le digo: yo sé a dónde vamos, tú solo déjate llevar. Pero la pastora Aniel me dice: no es por ahí. Me dice: de verdad estoy segura que no es por ahí. Nos teníamos que haber metido a la izquierda. Digo: tú tranquila, vamos a llegar. Pues llegamos y me equivoqué. Y entonces, a veces la arrogancia te hace sentir: es que ya avancé, es que yo tengo aquí toda la vida viviendo, es que yo ya sé cómo hacerle. Pero a veces solo tienes que humillarte y reconocer: tienes razón, no es por aquí, es por allá. Rectifica antes que Dios tenga que mandarte un pez como Uber para hacerte llegar a aquel lugar de donde no sabes llegar. Rectifica, sé humilde, humíllate. Creo firmemente que un paso de obediencia puede más que 100 en desobediencia. A veces dar un paso atrás es dar 2 adelante. No tengas miedo de lo que van a pensar de ti. No tengas miedo de volver a un corazón correcto y humilde delante de Dios. No tengas miedo de volver a adorar como lo hacías en un inicio. No tengas miedo de volver a danzar y correr como lo hiciste cuando Él te salvó por primera vez. No tengas miedo de volver a darle la gloria y reconocerlo como lo hiciste cuando Él hizo el milagro más grande en tu vida. No tengas miedo de volver al inicio. No lo haces para la gente, lo haces para Él. Rectifica tu camino.
El tercer punto es: deja a Dios ser Dios y suelta el control. Jonás capítulo 4 versículo 6 dice: preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. ¿Quién preparó a la calabacera? ¿Quién preparó el gusano para herir a la calabacera? Y entonces continúa diciendo: aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Se desanimó, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Qué fuerte. Porque mire, desde un principio vemos la raíz del enojo de Jonás. Jonás no quería que Nínive fuera salvo, y él sabía que Dios era tan misericordioso y bueno que si él iba, Dios iba a salvar a Nínive. Y por eso Jonás no quería ir, él quería la destrucción de Nínive. Pero ahora Dios tiene que tratar con él y Jonás tiene que obedecer porque no tiene de otra. Y va y surge un avivamiento en Nínive. La gente se arrepiente, la gente se vuelve a Dios, la gente rasga sus ropas, la gente empieza a ayunar, la gente vuelve a Dios profundamente. Pero ahora qué impresionante que una vez más sucede algo que Jonás no quería que sucediera. Jonás está a lo lejos viendo Nínive, seguramente esperando: Dios, ahora sí, tienes que tratar con esa gente. Ya les prediqué, ahora tú trata con ellos. Y Dios le manda su calabacera. Se sentía en un palco esperando ver la destrucción de Nínive. Pero el mismo Dios que le hace la calabacera, ahora ese Dios provee de un gusano que mataría la calabacera. ¿Sabe eso que nos enseña? Que usted y yo tenemos que aprender a disfrutar cuando hay calabacera y disfrutar cuando se seca la calabacera. Porque hay un Dios por encima de nosotros, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros gustos, de nuestros planes. Y ese Dios, si quiere, hoy nos pone 100 calabaceras. Y al ver las calabaceras, tú y yo diremos: gloria a Dios, aleluya. Nos quitó el calor, nos bendijo tanto, haremos fiesta por las calabaceras. Pero mañana Dios puede mandar un gusano que se encargue de todas ellas. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver a darle gloria a Dios. Señor, gracias porque me diste una calabacera, y gracias porque hoy me la quitaste. Tú me diste lo que necesité ayer, yo confío que me darás lo que necesito hoy. Descanso en ti. Hermanos, si usted y yo vivimos peleándonos con la voluntad de Dios, siempre viviremos desanimados. Pablo dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es levantarnos contra un Dios que ha dicho derecho y tú y yo queremos ir a otro lado. Dura cosa es levantarnos contra un Dios que ha dicho izquierda y nosotros digamos derecha. Dura cosa es. Viviremos amargados, frustrados, desanimados. Y tarde o temprano nuestras decisiones nos alcanzarán. O nos humillamos reconociendo que su palabra es mejor y más alta que nuestro entendimiento, o Dios tendrá que alcanzarnos como lo hizo con Jonás. Tenemos que descansar en Dios. Alguien dijo: la expectativa es la madre de todas las desilusiones. A veces nos hacemos tantas expectativas, vemos la calabacera y wow, pero no sabemos que el plan de Dios es quitarnos la mañana. Por eso Proverbios dice que el hombre planea, pero solo Dios es dueño de su camino.
No, hermanos, no nos casemos con algo. Dejemos que Dios sea Dios y soltemos el control. Yo voy a hacer lo que puedo hacer, pero si eso no funciona, Señor, te toca a ti. Ya no puedo hacer más. A veces cuando soltamos el control parece nada tener sentido, pero un día todo tendrá sentido. Cuando pasa el tiempo te das cuenta, wow, valió la pena esperar. Wow, valió la pena humillarme. Valió la pena descansar en que el plan de Dios era mejor que mi plan. Espera, porque un día valdrá la pena lo que hoy parece no tener sentido. Esto nos lleva al siguiente punto y es: no te compares con nadie. No te compares con nadie. Génesis 29:31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahora, en contexto, Jacob quería casarse con Raquel. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero el papá decide el día de la boda no darle a Raquel, sino darle a Lea. Como estaba pues vestida de novia, Jacob ni cuenta se dio, para que vea cuánto cambian el día de la boda. Parece otra. Ni cuenta se dio el Jacob. Estaba tan maquillada, peinada. Le dijeron: aceptas a Lea, aceptas, no le dijeron el nombre, la aceptas como esposa, y él dijo sí. Pero al otro día que se le cayó el maquillaje, las pestañas, se le cayó el arreglo floral que traía en la cabeza, ahora la ve y dice: ¡ay! Yo quería casarme con Lea y me dieron a Raquel. Perdón, al revés, quería a Raquel y me dieron a Lea. Y entonces va bien enojado con el papá y le dice: yo trabajé por Raquel. Y él le dice, Labán le dice: aquí no se hace así. Dice: primero se tiene que casar la mayor para que entonces se pueda casar la menor. Le dice: ya te di a la mayor, ahora te voy a dar a la menor. Nomás trabaja otros 7 años para mí. Sería bueno algunos aceptar esa práctica para que no se nos quede ningún rezagado en casa, ¿verdad? Que salga el mayor y la mayor, el menor y el mayor, todos salen. El punto es que ahora dice acerca de ellas. Ahora, imagínense cómo se sentía Lea, que por ella no trabajaron y a ella no la querían. Y cómo se sentía Raquel de saber: por mí trabajaron 14 años. Ahora, si usted lee unos pasajes antes, dice la Biblia de Raquel que era hermosa. Y dice la Biblia entonces: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea. Y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Pero ahora no crea que ahí acabó. Si usted continúa leyendo, ella le dio a Jacob muchos hijos. Sin embargo, Raquel no podía tener hijos. Génesis 30 versículo 1 dice: y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Pero mire, hay algo que hay que aprender de esto. Número 1, Lea
no se siente plena porque no siente el amor completo de su marido. Pero a ella Dios decide darle hijos, lo que ella quería, lo que ella buscaba. Le da muchos hijos, fructifica en gran manera. Pero ahora Raquel se siente amada y plena con su marido, pero ella no tiene hijos. Y a ella Dios solo le da 2 hijos. Pero ahora dice Isaías 56:3: no permitan que los eunucos digan: soy un árbol seco, sin hijos y sin fruto. Pues esto dice el Señor: bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso y deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darle. Fíjese eso. Les daré un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles. Pues el nombre que les doy es eterno y nunca desaparecerá. 3 escenas. Una mujer con muchos hijos. Una mujer con muchos hijos pero no plena. A veces el hecho de tener mucho no quiere decir que estoy pleno. Puedo tener mucho y no estar pleno. Esta mujer tiene muchos hijos pero no está plena. Ahora esta segunda mujer está plena, se siente amada, pero quiere hijos. Pero Dios solo decide darle pocos, 2. Y los terceros, los eunucos, se sentían secos, sin frutos y sin hijos. Pero Dios les dice: no tengan temor y no se sientan mal, porque yo me voy a encargar de darles un nombre mucho más grande del que ustedes tendrían aún si tuvieran hijos. ¿Qué nos enseñan estas 3 escenas? Que debemos aprender a disfrutar lo que Dios nos dio. A ti Dios te dio muchos hijos, disfrútalos. A ti Dios te dio mucho de algo, disfrútalo. A ti Dios solo te dio 2 hijos, pero te sientes amado, disfrútalo. Tú no pudiste tener ni un hijo por honrar a Dios, por alguna situación, disfrútalo. Porque Dios se encargará de honrarte a ti, aún sin tener una descendencia que llevará tu nombre. Y Él lo dice: yo te daré un nombre eterno. Los hijos solo podrían perdurar o perseverar tu apellido por generaciones. Pero si yo quiero, yo me encargo de perseverar tu nombre de manera eterna. No te compares con nadie. No caigas en el error de compararte con otros, con otra familia, con otro matrimonio, con otra mamá, con otro papá, no te compares con nadie. Tú tienes algo que Él no tiene. Él tiene algo que tú no tienes. ¿Qué tienes que hacer? Disfrutar lo que a ti Dios te ha dado. Nuestra plenitud está en Dios. Jesús lo dijo: separados de mí nada pueden hacer. Y Pedro lo entendió bien. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? De nada sirve ganar el mundo, pero perderme perder mi alma, perder mi contacto, mi comunión con el Señor. El siguiente punto: sé consciente de la realidad sin olvidar la realidad de tu Dios. Una vida de fe no es vivir en una burbuja. Ay, no, yo siento el clima bien fuerte por la fe. Yo veo el tercer nivel ya como bien bonito y aplanado. La fe no niega la realidad.
La realidad es la realidad, pero la fe es la única que puede cambiar la realidad. Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ánimo. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermanos, hay gente que odia tu ánimo. Y más que gente, hay principados que odian tu ánimo. Odian verte animado, odian verte avanzando y se esfuerzan por detener eso. Y continúa diciendo, versículo 10, versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí se cumple este punto. Número uno, la realidad es que nos están atacando, la realidad es que nos quieren detener. Ok, vamos a ir a la realidad de Dios. Vamos a orar porque no peleamos solos. Hay alguien que pelea por nosotros. Vamos a orar porque no somos solo nosotros contra la vida y contra los gigantes. Nosotros venimos en nombre de Jehová de los ejércitos, y aunque es una realidad, nosotros iremos a la realidad de Dios. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. No dejes de orar, no dejes de alabar, no dejes de adorar, no dejes de esperar en el Señor. Que tu realidad no te haga olvidarte de la realidad de tu Dios. Pero luego continúa diciendo: oramos y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, es la realidad, vamos a actuar, pero primero hemos orado. Hemos confiado, hemos descansado y estamos esperando la intervención de Dios, pero también vamos a actuar. Y entonces continúa diciendo: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fíjese, hasta ahorita lo que el enemigo está haciendo solo es decir, amenazar, atacar, pero ya está logrando lo que querían. Los que estaban animados ya no tienen fuerzas. A veces el enemigo ni siquiera tiene que hacer más, solamente nos da un mensaje y nosotros perdemos fuerza. Continúa en Nehemías 4:12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieren, ellos caerán sobre ustedes. Mira, ya este mensaje se había hecho tan fuerte entre los judíos que los mismos judíos le decían a Nehemías y al pueblo de Dios, que también eran judíos, hasta 10 veces en un día los enemigos van a caer sobre ti. Mira, a veces recibimos una palabra de Dios en un día, pero 10 palabras del diablo. Y lo peor es que a veces Satanás ni siquiera ocupa siervos, usa a nuestros mismos hermanos para hacernos llegar el mensaje. Hasta 10 veces los mismos judíos les decían: les van a caer de todos los lugares. Y continúa diciendo: entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Mire, ¿sabe qué está haciendo Nehemías? Nehemías ya se dio cuenta. Por más que esta gente está obedeciendo, está siendo fiel y está decidiendo pelear hasta la muerte, no vamos a aguantar mucho tiempo así. La gente está cansada porque no está durmiendo por velar y cuidar que no nos encuentren de noche, pero al mismo tiempo al otro día temprano tienen que trabajar. Están cansados
y no van a soportar mucho tiempo así. Entonces Nehemías entiende algo muy importante. Miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. En otras palabras, hermanos, la realidad es que hay un enemigo que nos quiere destruir, que nos quiere detener. Hay un enemigo que quiere caer por todos lados sobre nosotros, hasta detenernos del avance que Dios nos ha llamado a tener. Pero hay algo que tenemos que recordar, y es que Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios está con nosotros, Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar. Así que recordando esa realidad del Dios que está con ustedes, levántense y peleen, tomen su lugar. Peleen por su matrimonio, peleen por su familia, peleen por sus hijos, peleen por lo que Dios les ha dado. Vean la realidad y sí, está difícil. Vean la realidad y sí, no sabemos cómo le vamos a hacer, pero hay una realidad arriba de esa realidad. Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado. Él es nuestro Padre. Él es bueno. Él es fiel. Él no ha perdido una sola batalla. Y nosotros venimos en nombre de Jehová de los ejércitos. Enemigo, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos celestiales. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sacude la incredulidad, sacude la duda, sacude la incertidumbre de la realidad. Más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Vamos al último punto, y es que tu realidad no te haga subestimar lo que Dios puede hacer contigo y a través de ti. Jueces 6, versículo 13. Señor, respondió Gedeón: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Cuántas veces hemos estado en esos momentos donde, si en verdad Dios estás conmigo, ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? Lo dijo Nacho, ¿no? El viernes se quedó sin luz aquí 4 horas. Mire, le cuento cómo yo lo viví yo. A mí me llama José Luis. Me dice: pastor. Le digo: José Luis, toma aire. Pastor, ¿qué pasó? Dice: se fue la luz. Y tal parece que nuestro transformador ya no sirve. Señor, si estás con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Queremos aplanar. Queremos los climas. Y ahora se nos echa a perder el transformador. Le digo: Señor, si la gente todavía ni da para la planada, ¿cómo le vamos a hacer? Disfrute, disfrute, reciba la palabra. Yo me sentí así. Le dije: si estás con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Luego me empecé a poner a investigar en San Google cuánto cuesta reparar un transformador. Si estás con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Dios sabe. Y también mi esposa. Y cuando yo recibí esa noticia, doblé mis rodillas y me puse a llorar en la presencia de Dios. Le dije: Dios, yo no sé cómo le vas a hacer, pero sé que estás con nosotros y tú
tienes que hacer un milagro. Porque, Señor, humanamente ya no podemos más. Estamos en medio de un montón de retos. Ya no podemos más. Empecé a adorar al Señor, empecé simplemente a recordar lo bueno que Él ha sido conmigo, con esta iglesia, con este ministerio. Y de repente mi celular empieza a vibrar. Y digo, contesto, no contesto, contesto, no contesto. Veo que es Mario y digo, bueno, algo me tiene que decir. Digo, Señor, prepárame para la noticia. Tuvo que venir una empresa a revisar nuestro transformador. Creo que también, Alex, viniste, ¿verdad? Y andabas ahí viendo todo. Y luego yo digo, no, pues luego los de las empresas hasta se aprovechan. Si no le pasó nada, ahora salen que le pasó algo. Y también oraba por eso, Señor, que no nos quieran ver la cara. Señor, ten misericordia, ayúdanos. Me llama Mario. Le digo, ¿qué pasó, Mario? Me dice, pastor, gracias a Dios, nuestro transformador no tiene nada. Escuche. Y le digo, ¿y qué pasó? Lo que pasó es que un pájaro se estampó con el poste que le da luz a la Guadalajara y a la iglesia. Y se fue la luz. Se desconectó un fusil. Pero de 1 a 4 horas viene la comisión y nos arregla todo. Mire, yo casi caigo en la trampa, porque yo en el momento dije, cochino pájaro. Pero el Espíritu Santo me dijo algo, me susurró y me dijo, no fue el pájaro. Dice, fui yo. Porque mire, siempre que Dios hace un milagro, vamos a tratar de encontrar las maneras de explicar cómo fue que no fuimos destruidos. El doctor va a encontrar lo que pasa, que el líquido se le desvió, lo que pasa, que la úlcera se le secó, y culpamos hasta el pájaro. Encontramos hipótesis para terminar diciendo, no fue Dios, fue el pájaro. No fue un milagro, fue un pájaro. Pero el Espíritu Santo nos recuerda una y otra vez, no fue el pájaro, no fue el doctor, no fue el hospital, no fue el tratamiento, no fue la psicología, no fue la psiquiatría, no fue lo que este mundo trata de explicar en maneras humanas. Fue Él que tiene misericordia de nosotros. Fue Él. No le quites a Dios la gloria. No le quites a Dios la gloria. Y Gedeón, entonces, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? A veces así se siente. El Señor nos abandonó y me entregó en manos de mis enemigos. Entonces el Señor lo miró y le dijo, hermanos, esto ya tiene mucho peso. Muchas veces Dios le habló a alguien, pero pocas veces Dios lo miró y le dijo. Muchas veces Dios le habló a alguien, pero pocas veces Dios se paró delante de alguien y lo miró y le dijo. Esa mirada tiene peso. Esa mirada significa algo. Cuando Dios se para delante de ti y tú dices, me abandonaste, ¿y dónde estás? ¿Por qué me sucede todo esto? Y Dios se para delante de ti, te mira. Y entonces Dios dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia.
La respuesta de Gedeón nos deja ver el poder de la instrucción. El poder no estaba en quién era Gedeón, porque Gedeón en la realidad estaba diciendo la verdad. Soy pobre, soy débil, soy el más pequeño de mi casa. ¿Quién soy yo? Pero Dios dice: ve con tu fuerza, porque soy yo, Jehová, el que fue, el que es, el que seguirá siendo. Soy yo, el eterno. Soy yo, el principio y el fin. Soy yo, el león de la tribu de Judá. Soy yo, el alfa y el omega. Soy yo, el que sostiene al mundo con su palabra. Soy yo, el que te envía. Tú te sientes débil, tú te sientes pobre, tú te sientes poca cosa, pero el poder no está en ti. El poder está en aquel que te está enviando, y yo soy el que te está enviando. Y si yo te envío, yo te respaldo. Si yo te envío, yo peleo por ti. Si yo te envío, yo te proveo. Si yo te envío, yo te guardo. Si yo te envío, yo te rescato. Si yo te envío, no daré tu pie al resbaladero, y no se dormirá el que te guarda. Si yo te envío, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Si yo te envío, ¿qué arma forjada contra ti podrá prosperar? Soy yo el que te envía. Ponte de pie. No menosprecies el llamado que Dios te ha hecho por lo que no eres, por lo que no tienes, por lo que te falta. Que esta realidad humana no te haga subestimar lo que Él puede hacer contigo y a través de ti. Hermanos, esto a mí me enseña algo muy poderoso. Y es que Dios no necesita que alguien externo venga a rescatarnos. Dios necesita despertarte a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, y a levantarnos para tomar nuestro lugar en Cristo Jesús. No tiene que venir otro ejército, no tiene que venir otro profeta, otro apóstol, otro hombre de Dios. No tiene que venir nadie más. Tienen que levantarse los Gedeones que se sienten poca cosa, pero que Dios les ha dado un llamado y una asignación. Soy yo quien te envía. Levanta tus manos y renuncia a todo desánimo que ha entrado por capzar, por malas decisiones, por terquedad, por rebeldía, por necedad. Hoy renunciamos a ese cúmulo de decisiones que nos ha llevado a la condición de una mortal angustia. Hoy renunciamos, Señor, a aquello que nos tiene reducidos en el alma, reducidos en la mente, reducidos en el espíritu. Hoy renunciamos al pecado. Hoy renunciamos a vivir distraídos. Hoy renunciamos a remar en tu contra. Hoy renunciamos a ir a los lugares donde tú no nos has llamado a ir. Perdónanos. Hoy rectificamos el camino. Señor, ¿me quieres en Nínive? Voy a Nínive. Señor, ¿me quieres en el Carmelo? Voy al Carmelo. Señor, ¿me quieres en una cruz? Voy a la cruz. Hoy dejo de remar en contra de tu voluntad. Hoy me humillo. Hoy reconozco que yo tengo que morir, yo tengo que menguar, yo tengo que soltar el control. Señor, hoy dejo que tú seas Dios. Si la calabacera hoy florece, gloria a Dios. Y si la calabacera mañana se seca, gloria a Dios. Tú eres bueno.
y tú haces lo que quieres. Tú eres Dios. Señor, hoy suelto la comparación. Yo no estoy llamado a vivir una vida de comparación. Señor, seamos Lea, Raquel o los eunucos, tú nos has dado una gracia específica, particular a cada uno de nosotros. Hoy renunciamos a la comparación. Padre, hoy somos conscientes de la realidad, pero no olvidamos la realidad de nuestro Dios. Hoy oímos tu palabra y recordamos que aunque estamos batallando con una realidad incierta, complicada, imposible, recuerden que Jehová es Dios. Recuerden, acuérdense del Señor grande y temible. Acuérdense que Él no ha perdido una sola batalla. Oh, Padre, hoy como Gedeón no permitimos que nuestra realidad nos haga subestimar lo que tú puedes hacer con nosotros y a través de nosotros. Señor, hoy recordamos que es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Hoy recordamos que el mundo y sus problemas vienen contra nosotros con espada, lanza, jabalina, pero nosotros avanzamos en el nombre de Jehová de los ejércitos celestiales, que nos ha escogido. Levanta tus manos y dilo: soy escogido, soy escogido. Él me ha llamado, Él me sostiene, Él pelea por mí, Él pelea por mí.